pero tú debes volverte a tu Dios, practicar el amor y la justicia y confiar siempre en Él. Y confiar siempre en Él. En tiempos duros te vamos a adorar. El fuego en tu casa nada lo detendrá. Sobre la roca estoy y vamos a estar. Mi alabanza en tu casa nada la detendrá. Vuelvo a cantar, vuelvo a adorar, vuelvo a creer, vuelvo a confiar. Te buscaré y me escucharás, mis temores me librarás. Vuelvo a cantar, vuelvo a adorar, vuelvo a creer, vuelvo a confiar. Te buscaré y me escucharás. Todo en mí vuelve a ti. Bienvenidos a este servicio de mitad de semana, servicio también conocido como servicio de recarga de baterías. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muy bien. Para los que les gusta tomar nota, el título del sermón de hoy o de la prédica de hoy se llama Reconstruyendo mis murallas espirituales. Reconstruyendo mis murallas, o sea, nuestras murallas espirituales, que tal vez están derribadas hace mucho tiempo, o quizá se derribaron o se empezaron a caer bloque a bloque. Y hoy quiero hablarles de un personaje que es poco conocido. El personaje es Nehemías. Algunas veces pasa desapercibido. Decimos Nehemías, Nehemías está en la Biblia, Jonathan. Pasa desapercibido en muchas ocasiones. Yo creo que las únicas veces que hemos ido a Nehemías seguramente es cuando estamos haciendo un devocional y el devocional cita algún versículo o capítulo del libro de Nehemías. Libros como el libro de Ruth, libro de Esther, Amós, Joel, son libros que de pronto no tomamos con tanta frecuencia como los evangelios, por ejemplo, pero son libros que tienen tesoros escondidos y otros bastante evidentes. Entonces hoy solo me voy a referir a 2 capítulos. Entonces busque ahí su Biblia, le voy a dar un tiempito para que busque ahí en su celular, si no trajo la Biblia, busque ahí en su teléfono, en la YouVersion, 2 capítulos de Nehemías vamos a estudiar. Y vamos a ver toda la profundidad y los tesoros escondidos que hay en estos libros que de pronto pasan desapercibidos en muchas ocasiones. Y tal vez pasan desapercibidos porque desconocemos el contexto en el que se desarrolla la historia que estamos leyendo allí. Y decimos, oiga, pero ¿de qué trata esto? Algunos son libros históricos que hacen referencia a temas puntuales de la historia de Israel. Sin embargo, de todos los libros del canon bíblico podemos tomar enseñanza. Todos apuntan a Cristo, todos hablan de los atributos de Dios. Entonces son libros que pues no podemos pasar por alto. Entonces, para entender mejor el libro de Nehemías, voy a darles un marco de referencia para aterrizar en el libro de Nehemías en estos 2 capítulos que vamos a estudiar. No vamos a estudiar los 13 capítulos porque pues no vamos a terminar, pero estos 2 capítulos son suficientes para que usted diga, wow, tengo que terminar de leer Nehemías. Lo que hay ahí, la riqueza espiritual que hay en estos 2 capítulos es espectacular. Pero entreguémosle este tiempo al Señor, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él abriendo nuestro entendimiento y mostrándonos a través del texto de los capítulos que vamos a leer lo que Él desea. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche. Estamos en tu presencia en este servicio de mitad de semana. Hemos venido porque deseamos más de tu presencia, Señor. Tenemos hambre de ti, de tu palabra. Te pedimos que por medio del estudio de esta palabra sean nuestros corazones confrontados, enseñados, que seas tú redarguyendo aquella área de nuestra vida que de pronto está en distorsión, para que empecemos nuevamente a levantar
las paredes, las murallas de nuestra vida espiritual que de pronto se están desquebrajando en el diario vivir. Gracias por la sabiduría que hay en estos libros, Señor. Gracias por la enseñanza que nos dejaste en cada uno de ellos y el beneficio que podemos disfrutar de cada uno de ellos. Ahora yo te pido, Señor, que por tu Espíritu sea revelada la palabra a cada uno de nosotros, Señor. Dirígeme en la exposición correcta de tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos directamente a todos. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, vamos a tener un marco de referencia y vamos a aterrizar en el libro de Nehemías históricamente para saber qué pasó antes. ¿Listo? Entonces, tras la muerte del rey David, el pueblo de Israel estaba en libertad, pero tras la muerte del rey David, lo sucedió en el trono su hijo Salomón. Después muere Salomón y viene su hijo Roboam, si no estoy mal. Y Roboam administra mal la monarquía de Israel y hace que haya una división. Entonces Israel se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llama Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur se llama Judá. Por eso es cuando usted lee la Biblia dice Judá, Judá, y usted dice, ¿a qué hace referencia Judá? Porque es un mismo Israel, pero hubo una división. Entonces Jeroboam quedó arriba y Roboam quedó abajo, que es la descendencia del rey David. Abajo en el sur tenemos el reino el templo de Dios. ¿Listo? Entonces, después de esa ruptura que hay, ambos reinados tenían sus profetas y el pueblo seguía persistiendo en el pecado. Entonces el Señor mandaba a los profetas a cada rey para amonestar al pueblo y para que se volvieran otra vez al Señor de todos sus pecados, se arrepintieran. Y el pueblo era duro de cerviz. Esto lo pueden encontrar ustedes en los libros de Reyes. Ahí ustedes encuentran todos los reinados y vino el juicio de Dios. El Señor tuvo paciencia, tuvo misericordia por años. Acuérdense que las monarquías estaban todavía en poder de Israel, pero el Señor demanda justicia y el juicio de Dios cayó sobre Israel y ahí es donde conocemos los exilios. Nuevamente Israel recae en un exilio. Entonces viene Babilonia y toma control de los territorios de Israel y se lleva cautivos y esclavos a sus ciudadanos. Que ahí es donde encontramos el libro de Daniel. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Cuando es llevado Daniel, Misael, Ananías y Azarías a Babilonia, los recordamos más con los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, los territorios que ocupa Babilonia, ellos escogen a los que quieren llevarse y se los llevan. En este caso ellos eran príncipes y se los llevan para su territorio. Entonces, Babilonia era el imperio reinante. Después viene otro imperio que es el imperio de Persia. Vienen los persas y toman control del imperio babilónico y sacan a los babilonios. Y en este punto histórico es donde nos encontramos en esta historia. Nehemías es un exiliado viviendo en territorio persa. Hoy Persia es Irán. Ese es el territorio de los persas. La Biblia no es un libro de mitología. Todo lo que yo le estoy dando son datos históricos comprobables. Cualquier antropólogo, historiador puede comprobar los nombres de los personajes que le digo, los territorios que la Biblia menciona y los imperios que aquí se mencionan miles de años atrás. De manera que tenemos una palabra fidedigna en la cual confiar. Entonces, entendiendo eso, los exiliados vivían en territorio y otros que quedaban en la ciudad en ruinas. Mucha gente quedó en Israel con sus murallas destruidas, sus ciudades destruidas, sus casas destruidas, y otros sí fueron llevados al exilio. Ahora sí vamos a ir a Nehemías. Habiendo entendido el contexto histórico y entendiendo un poquito qué son los exilios, que no son nada más que las consecuencias de la constante terquedad del pueblo de Israel que no quería volverse su Dios, viene el exilio del pueblo. Nehemías capítulo 1. En Nehemías encontré principios y encontré algunas características que nosotros como creyentes podemos ver y aprender de él. Si bien es un libro histórico, hay mucha sabiduría,
Hay muchos principios. Recuerde que la Biblia, a través de estos libros históricos, nos muestra la revelación del Dios en el que creemos, sus atributos, su forma de obrar, su misericordia. Para que el pueblo llegara a este exilio, tuvo que volarle la paciencia al Señor. Tanto así que un rey de los que les mencioné del libro de Primero de Reyes, Manasés, sacrificaba niños en el altar de Dios, a un dios pagano llamado Baal. Ahí es donde aparece Elías y Eliseo. ¿Sí ven? Ya estamos conectando toda la historia. Y pues estamos aquí con Nehemías. Entonces Nehemías ora por su pueblo. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Cuando digo algunos judíos liberados del destierro, quieren decir ese remanente que quedó allá tirado en Israel. Ellos se llevaron lo mejor, se llevaron a los príncipes, se llevaron las riquezas, se llevaron los animales, se llevaron todo lo que tenía el templo de Dios. Y lo que quedó con los pocos israelitas en esos territorios. Y Nehemías pregunta a esa comisión que venía, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo está mi pueblo? Entonces ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Esto es desde tiempos de Nabucodonosor, del imperio babilónico, mejor dicho, que las murallas quedaron derribadas. Entonces él está dando como una especie de reporte. Y para los judíos el templo representaba algo de orgullo. El templo y las murallas, que eran lo que salvaguardaban su territorio, eran orgullo, eran sinónimo de seguridad. Cuando se hablaba de que estaban derribadas y su templo estaba saqueado y destruido, el judío, el verdadero judío, se sentía. Voy a hacer una referencia histórica para que entendamos y mencionemos las murallas. Las murallas tenían 15 metros de altura. Kilómetros de distancia rodeaban a Israel. Su templo, dice Josefo, un historiador, no era cristiano, que el templo estaba construido con piedras de más de 40 metros. 40 metros, que pesaban 1000 libras. ¿Ustedes se imaginan mover una piedra de esas? Si ahorita sería complicado mover una piedra de esas, ahora imagínense en ese tiempo. El pórtico royal tenía una altura de 50 metros, el pórtico royal. Imagínense 50 metros. Aquí tenemos ¿cuánto? Por ahí que 3,5. El pórtico royal del templo de Dios tenía 50 metros. Tenía 3 hileras de columnas pares, que 3 hombres, vean muchachos, Yolder, vengan, sin miedo. Una columna, dan la mano por favor. Esto era, cójanse ustedes la mano. Esto era una columna del templo del Señor. Y eran hileras, 3 hileras de 2. El arquitecto sabe que, por ejemplo, Yolder y yo seríamos varillas de media. Ese es el tamaño de las columnas. Ahora, súmele todo el oro y la riqueza que había dentro del templo, que fue saqueado por todos estos imperios que tomaron el control de Israel. En la parte más alta tenía 15 pisos, el pórtico royal tenía 15, imagínense 15 pisos dentro del mismo templo. El recinto, ¿saben cuánto tenía? 94,000 metros cuadrados, caben 2 estadios de fútbol. Entonces, para que ustedes dimensionen, porque uno dice el templo de Dios, entonces se imagina algo chiquitico, no. Israel era una nación que codiciaban también los otros pueblos. Entonces continuamos, versículo 4. Bueno, ahorita hay todavía vestigios de esos muros. Ustedes han visto televisión cuando los judíos ortodoxos salen allá, ese muro gigante, eso hacía parte de esos muros. ¿Sí lo ven? ¿Les parece grande? Eso eran de los muros, de los pocos muros que quedaron, porque no quedó nada, ni el templo quedó, porque todo fue destruido y el Señor ya lo había profetizado. Versículo 4.
Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Al escuchar ¿cuál? El reporte. Él escuchó el reporte y se puso a llorar. Me senté, es que tenemos que buscar una silla porque lo que acabamos de escuchar es tan fuerte que si no me siento, me caigo. Me senté a llorar, dice Nehemías. Estamos viendo algunas características del corazón de Nehemías. Y dije, Señor, Dios del cielo, esta oración es preciosa. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Versículo 8. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Entonces, si nos preguntábamos Nehemías a qué se dedicaba, Nehemías cumplía en el palacio del rey, en imperio persa, la función de copero. Y en este momento yo quiero tomar a Nehemías como un personaje del que podemos extraer algunas lecciones. Y este libro de Nehemías sirve para seminarios de liderazgo, de administración. Lo que usted encuentra en este libro es espectacular en cuanto a temas administrativos. Pero obviamente yo no lo voy a tomar en esta noche así, lo voy a tomar desde un sentido espiritual, porque vamos a hablar de mis murallas espirituales. La primera característica que quiero resaltar en este primer capítulo de Nehemías es la empatía. La empatía. Por eso dice en el versículo 4, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Como lo vimos al finalizar el capítulo 1, Nehemías tiene la profesión o desempeña el trabajo de copero. ¿Qué era un copero? Copero era el que se encargaba de servirle el vino al rey, encargado de servirle el agua, de probar los alimentos antes de pasárselos al rey. Tenía un nivel de cercanía al rey, conocía de temas políticos, conocía de todo lo que se llevaba a cabo en el imperio, porque estaba a una cercanía tan grande que pudiera ser un mayordomo. De manera que Nehemías no era cualquier persona sin experiencia, era una persona experimentada al servicio del rey. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy describiendo la profesión que él tenía? Porque cuando escuchó el informe que da Hanani, su hermano, dice, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Cuando él escuchó eso, él no dijo, terrible, terrible, duro. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué los trae por aquí al imperio persa? No. O no dijo, ¿cuántos que necesitan? Bueno, llévense estas monedas de plata para que puedan solucionar algo de lo que está pasando allá. Lo que hace a Nehemías tan especial es su empatía. Cuando escucha el reporte, dice, se puso a llorar. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, llevaba tiempo orando por su pueblo, por su nación, porque obviamente era una nación que estaba en exilio. Él no se puso a hablar de cosas que no correspondían, porque el copero
vestía ropas reales, tenía todos los beneficios que tenía alguien que trabajaba en la casa real, vestía la mejor ropa, túnicas Dolce & Gabbana, anillos, cadenas de oro, porque no se podía presentar ante el rey de una manera andrajosa. Era un tipo culto, que seguramente conocía el lenguaje persa, que tenía una influencia cercana, pero él no, él tenía una empatía, él era distinto. Cuando escucha eso, se compunge. Hubo una empatía, y aquí es donde quiero resaltar la importancia de que nosotros tengamos una empatía similar a la que tenía Nehemías. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por nuestro hermano que no conoce de Cristo? Hermano de sangre, o papá, o mamá que no ha llegado, que usted dice, mi mamá no ha llegado, pero estamos en una tranquilidad tal vez porque nosotros ya conocemos, pero dejamos de preocuparnos por ellos. Dejamos de decir, oiga, mi hermana se va a condenar si sigue con ese ritmo de vida que tiene. ¿Cuántos de nosotros tal vez somos o no prestamos atención a lo que ocurre en el campo social diariamente? Por ejemplo, el tema de abortos. ¿Cuántos de nosotros somos empáticos? De pronto usted dirá, Jonathan, yo no puedo hacer nada a nivel político o social, pero sí podemos orar. ¿Saben cuántos niños mueren anualmente? 73 millones de niños mueren a causa del aborto. ¿Cuántos de nosotros, ahorita a propósito de Sound of Freedom, de la película esta que está, Sonidos de Libertad, de que promocionó Mel Gibson y que ahorita ha habido tanto revuelo, cuántos de nosotros hemos sido conscientes, por ejemplo, del tráfico de niños? ¿Saben cuántos niños se pierden diariamente? 73,000 niños se mueren, se pierden y son vendidos en esta red de tráfico de personas. Yo les estoy mencionando cosas muy generales, pero no somos empáticos. Y yo me incluyo en ese grupo. Oramos por nuestras necesidades, pero en nuestro tiempo de oración falta pensar en la necesidad que tiene el otro, en lo que está viviendo el otro. Debemos incluirlo en nuestras oraciones, así, porque a veces estamos en una comodidad y decimos, no, pues no hay necesidad. Pero este hombre estaba en una comodidad, pero él no decidió quedarse quieto. Si ven que él no decidió asumir una posición, bueno, que lo solucionen ellos. ¿Listo? Entonces, a propósito, The Chosen, la productora de The Chosen es la que está produciendo esa película. Apenas salga, pues ir a mirarla. Punto número 2, o siguiente característica. Entonces, la primera es tener empatía. Empatía, orar por las personas que de pronto yo siento que que necesitan profundamente del Señor, o que necesitan en algún aspecto puntual de la vida que el Señor les responda. Continuamos, versículo número 5. Señor, Dios del cielo, grande y temible. Aquí me estoy refiriendo a la oración que anteriormente leímos en el capítulo 1. Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho, hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Este es un hombre que conoce a Dios. Él no le atribuye el exilio que tiene Israel al poder del imperio. Él no dice, sí, de pronto no estábamos preparados con buenos ejércitos o nuestras murallas no estaban listas. Él entiende que la razón por la que el pueblo de Israel está en exilio es por su desobediencia, por irse tras dioses falsos, por prostituirse en búsqueda de los dioses de los otros pueblos. Y es que los israelitas, en medio de su exilio, ellos no querían volver a Israel, ya estaban contentos en los imperios que los habían esclavizado.
¿No les recuerda a la historia de Israel cuando sale de Egipto? Que decía que anhelaban, recuerdan, el pastor lo mencionó el domingo, anhelaban las cosas que tenían allá, la carne, los puerros, las verduras, los vegetales, y decían, allá comíamos tal cosa. El pueblo siempre anhelaba estar en la misma posición de esclavitud, y el Señor lo que quería era dar libertad. Y a veces nosotros somos así, nos esclavizamos al pecado y creemos que estamos en libertad, pero nada más mentiroso que eso, estamos esclavizados aún al pecado, y tal vez nos acostumbramos con tener unos momentos de paz en nuestra vida y de bienestar, pero en realidad es que estamos todavía esclavizados. Y lo hermoso de esta oración que él hace es que ora de día y de noche. ¿A favor de quién? De Israel. Aunque su lugar de residencia estaba a 1300 kilómetros de Israel, pero él oraba y decía, no, este no es mi lugar es mi nación, es mi pueblo. Y decía, hemos pecado contra ti, mi familia y yo. No tuvo la actitud del fariseo de los evangelios, ¿recuerdan? Dice, yo no soy como este hombre que hace esto, que hace aquello. No, él no tuvo esa actitud, dijo, mi familia y yo hemos pecado contra ti. El pueblo ha pecado contra ti, Señor. Pero acuérdate de las promesas que tú le hiciste a Moisés. Y ahí es donde vemos a todo color las misericordias de Dios. Escuchen, no importa lo que usted haya hecho, si usted vuelve al Señor, el Señor lo va a limpiar y va a perdonarlo, lo va a redimir, lo va a hacer descansar. No importa lo que usted haya hecho. Esas son las misericordias de Dios que se renuevan cada día, pero tiene que haber un corazón como el de Nehemías, que reconocía su condición espiritual. El Señor en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Los que reconocen y dicen, Señor, estoy mal. Señor, esto que estoy viviendo son las consecuencias de mi pecado. Esto que estoy viviendo es porque no hice caso al consejo del Espíritu. Esas son las consecuencias. Pero el necio, ¿qué hace? Dice, yo no tengo que pedir perdón por nada. Y volvemos a lo mismo, israelitas cómodos en su cautividad. Versículo 8. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí o estamos perdidos? Listo, entonces versículo 8. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Si ustedes pecan, yo los dispersaré. Había una consecuencia advertida, porque el Señor advierte. El Señor dice, si tú pecas, vas a tener unas consecuencias por tu pecado. Y esas consecuencias se dan, se viven y se padecen. Pero eso no quiere decir que Dios no sea misericordioso para restituirnos nuevamente. Pero tiene que haber un corazón que dispuesto, un corazón que reconoce que ha transgredido las leyes y los mandamientos de Dios. Y le recuerda a Moisés. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Al recordarle a Moisés y al citar, eso es Deuteronomio 7:20, él está citando la palabra. ¿Y por qué cita la palabra? ¿Por qué qué? Porque conoce la palabra. Otra característica de Nehemías es que conocía la palabra de Dios, algo que tiene que estar presente en nosotros, conocer la palabra de Dios, ser conscientes de que ahí hay promesas para nosotros. Porque si nosotros sabemos que hay promesas para nosotros, como que Él nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, que Él nos adoptó, que sus misericordias se renuevan para nosotros cada día, no hay razón para que nos alejemos de Él, ni de su presencia, ni mucho menos sintamos una culpa tan aplastante que nos aparte de su comunión. Porque Dios es misericordia, es amor, pero también viene la corrección. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se fue tras otros dioses y fueron llevados al exilio, fueron esclavizados, sus territorios fueron destruidos. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Versículo 10. Y ya con esto finalizo el capítulo 1. Vamos al capítulo 2 y terminamos. Voy a tratar de ser breve. Vamos bien de tiempo.
Versículo 10. Otra parte de la oración que hace Nehemías. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. De manera que este último pedazo del capítulo 1 nos dice que Nehemías iba a intentar algo osado. Iba a intentar, en el próximo capítulo vamos a ver, iba a ser un intento para tener un beneficio. Entonces, ¿qué características podemos extraer? Que no estemos cómodos. Tenemos que incomodarnos, no quedarnos en la zona de confort. Él no se quedó en la zona de confort. Él tenía pantuflas reales, tenía una cama de plumas, tenía carruajes que lo llevaban de un lado a otro, pero él no se quedó con eso, ni se conformó. Él dijo, no, mi pueblo está mal, mi familia está mal. Si hay algún hermano de nosotros, de la fe, que está sin trabajo, yo no me puedo conformar. Señor, provéele un trabajo a mi hermano, provéele un trabajo a mi hermana. Tal vez usted y yo tenemos un trabajo o estamos bien, tenemos bienestar, pero esa persona no. Empatía. Señor, provee, multiplica los recursos. Si alguien usted ve que está en una situación económica complicada, difícil, ¿qué tiene que hacer? Orar. Señor, provéele los recursos a mi hermano, provéele los recursos a mi hermana. Si alguien está enfermo y sabemos que está enfermo, oremos por esa persona que está enferma. Aquí, el día del ayuno, estuvo Javier y su esposa. Su esposa, que estaba contando el testimonio, ¿de qué? De sanidad. ¿Sanidad de qué? De cáncer. ¿Sí ven? Tal vez en el anonimato había alguien orando por ella. La oración puede mucho, pero tenemos que salir de la comodidad. Y acuérdese, el segundo punto es intercesión. ¿Qué es intercesión? Consiste en pedir en favor de otro. Porque mis oraciones tal vez se quedaron en mí, para las cosas mías, lo que yo necesito. Y tal vez no está mal que usted ore por usted, pero usted necesita llevar su oración a algo más profundo, agregar algo más, porque hay gente en profunda necesidad. Señor, guarda esos niños que día a día tratan estas redes de tráfico de niños, de raptarlos. Guárdalos, Padre, guárdalos, que queden invisibles a los ojos de estas redes de tráfico. Que el enemigo no prospere en sus planes, que las autoridades y los grupos que están infiltrados buscando a estos pederastas, Señor, puedan encontrarlos. Tenemos que orar por esas cosas. ¿Sí ven que hay muchas cosas por las cuales orar? Nehemías oraba por todas estas cosas y él entendía que había un Dios que respondía. Nehemías capítulo 2. Vamos al capítulo 2, pase ahí la página. Nehemías capítulo 2. Nehemías vuelve a Jerusalén. Un día, en el mes de Nisán, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó. Aquí quiero hacer énfasis en el mes. Este es un mes hebreo, Nisán. Nisán es el mes de abril. Listo, para que lo tengan presente. En el capítulo 1, ¿cuál fue el mes que se nombró? ¿Cuál? Quisleu. ¿Saben cuál es Quisleu? Noviembre. De manera que transcurrieron 4 meses. La respuesta de un capítulo a otro no es inmediata. Duró 4 meses, don Nehemías orando por su petición. Señor, o ayunando, orando, pidiendo que hiciera el Señor la obra en el corazón del rey. Y eso lo vemos en el versículo final, en el versículo 11 del capítulo 1 dice,
que él pedía por el corazón del rey. Dice: y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Él estaba orando por eso, en función de eso, 4 meses dándole a lo mismo, ayuno y oración. Y mire lo que le dice el rey: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo. ¿Sabe por qué sintió miedo? Porque nadie que trabajara en la corte real podía estar triste en presencia del rey. Nadie podía ir triste, nadie podía expresar que tenía problemas. ¿Por qué? Porque podía ser materia de investigación. Entonces dice: investíguenme a este tipo porque puede estar en contra del imperio o puede estar fraguando algo en contra del rey. Por eso él dice: sentí miedo, porque era implacable lo que sucedía en esa época. Entonces él siente miedo y le responde al rey: que viva su majestad para siempre. Y dice: ¿cómo no estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Esta respuesta del rey es producto de una oración, porque el rey perfectamente hubiese podido decir: ah, sí, sírvame otro de 15 años. O, bueno, sí, hay que seguir orando. Pero esa no fue la respuesta del rey. Fue una pregunta: ¿qué quieres que haga? Se puso en acción el rey. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que desde el mes de Quisleu hasta Nisan estuvo ayunando y orando por un mismo propósito. ¿Usted sabe qué es orar 4 meses y ayunar 4 meses por un mismo objetivo? Terrible, tremendo. Perseveraba. Y nosotros dejamos de orar, oramos una semana, 4, pongámosle 4 semanas, este oró 4 meses. Y no recibimos respuesta y dejamos la oración hasta ahí. Y Nehemías nos está dando una lección: hay que orar, hay que seguir. No recibimos respuesta hasta que la reciba. Señor, toma el control de esto. Señor, haz tu voluntad. Señor, no he vendido absolutamente nada, no he vendido un tornillo. Ore. Señor, mira mi provisión, no tengo para pagar la nómina. Señor, viene la cuota del carro. Señor, viene la universidad de mi hijo, el semestre de mi hijo. Esas son las razones por las que hay que perseverar en oración. Pero nosotros caemos en algo muy genérico y oramos: gracias, Señor, por los alimentos, gracias, Señor, y ya. La oración tiene que ir a más profundidad, apelar a la gran misericordia de Dios, como lo hizo Nehemías. Tú eres Dios grande y temible. Tú eres el Dios todopoderoso que todo lo puede, Señor. Tú puedes suplir mi necesidad, tú puedes responder mi petición. Continuamos. ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. El tipo oró antes de decirle. Yo creo que él estaba allá y el rey le dijo: ¿qué quieres que haga, Nehemías? Y entonces él se vino: Señor, ahora sí, Padre, por lo que he orado tanto tiempo. Orar sin cesar. Esos son los WhatsApps que dice el pastor Darío Silva. Hay que orar también en esos momentos, en todo tiempo. Señor, respóndeme lo que te he pedido, por favor, ayúdame con esto, súpleme esto. Si su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Tremendo, ¿no? Tenía a la esposa ahí, que podía ser una influencia, porque cuando uno quiere de pronto pedir un favor, uno dice coger solo a la persona, pero ya habían dos, estaba la esposa también ahí. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Aquí quiero resaltar algo que es importante. El tipo se preparó 4 meses en oración y ayuno, pero no era un tipo que únicamente se dedicó a la oración, era un tipo que se dedicó también a calcular.
porque él sabía que una posible pregunta que el rey le podía hacer era: ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Yo te doy el permiso, ¿cuánto tiempo te tardas? ¿Cuánto necesitas para ese proyecto de empresa? ¿Cuántos son los recursos que necesitas? ¿Ya hiciste un estudio de mercadeo de ese proyecto que tú quieres llevar a cabo? ¿Para qué te quieres casar si no tienes trabajo? ¿Ya tienes trabajo? Es ese tipo de cosas que uno tiene que planificar. Ese es el tipo de cosas que se llevan en la oración para después entenderlas. Entonces le dice: ¿cuánto tiempo necesitas? Y él no dice el plazo, pero seguramente le habrá dicho: necesito un año, necesito tanto tiempo. Él sabía que toda respuesta que diera iba respaldada por el Dios del cielo, que Dios iba a respaldar todo lo que él en ese momento, en su conversación con el rey, llevara delante de él. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Por eso es que este libro se utiliza para administración. El tipo dijo: yo pido el permiso, doy el plazo, y entonces yo tengo que pensar. Él pensaba, él dice: el Señor me responde. Entonces empieza a planificar: tengo que pasar por este territorio, tengo que ir por allá está este pueblo. Él le dice: ¿quién se iba a meter con Artajerjes? ¿Quién se iba a meter con el imperio reinante en todo el mundo existente? Los persas. ¿Quién se iba a meter con ellos? Nadie. Entonces el rey le dice: tome las cartas. Accede a darle cartas. Entonces las cartas era un edicto del rey. Entonces él llegaba y se presentaba en la región, porque en la región lo iban a parar y le dice: ¿para dónde va? Entonces le dice: no, vea, permiso real, pase, siga. El tipo, Nehemías, tenía todo planeado, calculado. Y por favor, mire esto, y por favor ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. O sea, él dijo: para el templo, para la muralla y para la casa que voy a construir, porque yo tengo que vivir allá. El tipo planificó todo. Imagínense, se sabía el nombre de Asaf. Yo creo que él en sus tiempos libres desempeñaba su trabajo de copero y cogía tal vez el caballo y se iba. Dijo: voy a ir a hablar con el guardabosques. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Nehemías, el copero del rey. ¿Cómo es su nombre? Asaf. Ah, bueno, Asaf. ¿Y cuál es su función aquí? Yo tengo todos los depósitos de madera del reino. Ah, ¿y esta madera la van a usar pronto? No, esas son partes de las reservas, de la bodega que tiene el rey. ¿Será que esta madera es buena para levantar murallas? Sí, es de lo mejor. Esa madera se corta en tal temporada y es buenísima y durísima. El tipo planeó todo. Habló con Asaf y le dijo: listo, Asaf, gracias, chao. Habló con el guardabosques y en el momento en que se le presenta la oportunidad, ya tenía toda la información. Entonces, ¿qué creen que dijo el rey? Continuamos. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué qué? Porque Dios estaba actuando a mi favor. Jefe, ¿usted cree que ya pueda yo pasar de dependencia? Usted tiene que ir planeado, planificar todo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la empresa? Jefe, yo llevo tanto tiempo en la empresa, yo fui el que hice la matriz de riesgo, yo he hecho la trazabilidad de todos los procesos, macroprocesos. Usted tiene que ir. ¿Usted le parece que yo pueda? Ya tengo mi profesión, la validamos en recurso humano y ya me puede pasar para la otra dependencia. ¿Sí ven? Pero si usted ha orado, usted le dice: Señor, toma el control. Porque cuando Dios está actuando a mi favor, no hay nada que pueda cerrar una puerta. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar.
Se fue por otra puerta. Cuando me presenté, quedé con la- cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey, esas cartas que había pedido para pasar. Les dice, miren, déjenme pasar. Además, el rey había ordenado que me escoltaran. ¿Qué tal eso? Dígame si no tenía el favor del rey. El rey ordenó que lo escoltaran, que su caballería y sus capitanes fueran con él. O sea, más tranquilo todavía. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, ahí empiezan los enemigos. Sanbalat el eronita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Tal vez estos hombres, la Biblia no los describe tan puntualmente, pero seguramente eran hombres que estaban al control de estos territorios. Entonces, al estar al control de estos territorios, alguien que podía trastornar la tranquilidad que tenían estos territorios era una amenaza para ellos. Entonces vieron a este tipo que llegó y dijeron, no, este tipo no puede venir a dañarnos el negocio. Nehemías inspecciona la muralla. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. ¿Qué está haciendo él? Haciendo una inspección de todo lo que tiene que reparar. Nehemías no llegó a perder el tiempo. Nehemías llegó a lo que iba. Dijo, voy a inspeccionar, pero no voy a comentar nada porque aquí empieza la oposición. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Trabajando en la obra, antes de Nehemías, ustedes han escuchado el término Zorobabel. Antes de Nehemías había venido Zorobabel, después vino Esdras y finalmente Nehemías. Desde Zorobabel ya estaba reconstruyéndose el templo de Dios. Dios utiliza hombres como Él quiere. Ya habían venido 3 comitivas. 3 comitivas porque en Segunda de Crónicas el rey Ciro, que era el rey de Persia, del imperio persa, dijo, pueden volver a sus territorios. Van a estar todavía esclavizados al imperio, pero pueden volver a sus territorios, a los territorios ocupados, y cada uno vuelve a su sitio. Él firmó un edicto, entonces empezaron a regresar a sus lugares de destino. Lo que pasaba con el imperio romano, si ustedes miran en épocas del imperio romano, que todavía Israel está cautivo, Israel está ocupando su territorio, y los otros pueblos que están, Grecia, todos ellos están ocupando sus territorios, porque ese era el método que después utilizaban los imperios. Cada uno ocupe su territorio, pero nosotros manejamos ese territorio. Entonces tenemos al César y tenemos, en este caso, en épocas de Jesús, a Herodes. ¿Se acuerdan Herodes Antipas? Herodes era el aliado que cogobernaba con los romanos, entre comillas. Él gobernaba sobre los judíos para tenerlos quietos. Pero así funcionaba, pero los babilónicos no, los babilonios destruían todo, ellos fueron los que acabaron con el primer imperio, con el primer templo. ¿Dónde vamos? Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra, fundamental. Si no unes la acción con la palabra, va a quedar
en el aire, va a ser un mero deseo. Voy a comprometerme con el Señor, voy a tener más comunión con Dios. Si no unimos la palabra a la acción, ahí se va a quedar. Quiero comprometerme con Dios y estoy escuchando todo esto y quiero conocer más de historia, pero llegamos a nuestra casa a ver Netflix. Quiero leerme el libro de Nehemías completo, pero ya salió otra serie que quería ver y el tiempo se nos va. Y cosas como estas, donde hay tesoros escondidos en libros que son históricos, pero que se ve la manifestación de un Dios bueno, bondadoso y misericordioso. Dice, cuando lo supieron Sanbalat el Eronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto. ¿Qué dice? Ni raigambre en Jerusalén. Entonces, último punto, ya con esto termino. Dios actúa a tu favor. ¿Listo? Dios actúa a nuestro favor. Primero, empatía. Segundo, ¿cuál fue el segundo? Intercesión. Y tercero, Dios actúa a nuestro favor. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda oponerse a los planes de Dios. No hay nadie que pueda decir, no, voy a evitar que Nehemías cumpla su plan. No, por más que quiera no lo va a lograr. Pero entonces analicemos las etapas de Nehemías. Una humillación previa, ¿no? Hubo una humillación y un arrepentimiento. La exaltación de que ese Dios lleno de poder podía solucionar su calamidad. Porque él entendía quién era Dios, porque él entendía los atributos de Dios. Sabía que Dios era soberano, es decir, controla todo lo que pasa. Porque otra persona dice, no, pero este imperio es implacable. ¿Cómo puede alguien lograr algo con este imperio? ¿Cómo puedo yo lograr algo cuando hay tantos gigantes, cuando hay tantas empresas? ¿Cómo puedo yo salir adelante? ¿Cómo puedo yo prosperar? ¿Cómo puedo yo lograr ese trabajo? ¿Cómo puedo yo pagarle una universidad a mi hijo con los recursos que tengo? ¿Cómo puedo yo tener bienestar en medio de mi presupuesto mensual, con mis costos fijos? Pero ahí está entender que Dios actúa a favor nuestro, pero actúa cuando previamente hay un corazón que se dispone. Él se dispuso, él no se quedó rascándose la barriga y no dijo, me quedo aquí de copero, les voy a pasar un dinero mensual para que ustedes allá miren cómo se arregla. En resumidas cuentas, con el tiempo, Nehemías se volvió el gobernador de Judá. El Señor le permitió, nombrado por los persas, como el gobernador de este territorio, porque era un hombre que cumplía todos los requisitos. Era un hombre que se humillaba para que Dios lo exaltara. Era un hombre que decía, mi familia y yo hemos pecado contra ti. No decía, las causas externas son las que me llevan al pecado, o yo no tengo nada que ver con esto. No, él aceptaba y reconocía que el pecado estaba en su casa y en su descendencia, en su familia. Primera de Pedro 2 dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Lo que quiero puntualizar de Primera de Pedro es, somos extranjeros y peregrinos. El exilio no ha terminado, nosotros vivimos en exilio, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de la Gran Jerusalén. Hay una ciudadanía celestial que no está en este mundo. Este mundo está bajo los poderes del maligno. Vivimos en Babilonia aún, con todo lo que les mencioné. Es terrible que a lo blanco llamen negro, que arriba le digan abajo. Todo
ha sido trastornado y vivimos en exilio. Y como vivimos en exilio, tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas por las cuales orar. No decir, bueno, allá que ore el pastor por esas cosas, o que oren los líderes de la iglesia, o que ore la abuelita, la hermanita de oración. Nos corresponde a nosotros esa gran responsabilidad. No decir, no, yo me quedo aquí viendo esta serie y que oren otros. ¿Qué pasa si viene una calamidad sobre nosotros? Y ahí nos hace más conscientes de orar por los demás. No esperemos eso, no esperemos lecciones. Entreguémonos al Señor, digámosle: Señor, ¿por qué quieres que ore? Ora por ese niño, empecemos por eso. Señor, guarda ese niño, esos niños. Dice Jim Caviezel en el tráiler de la película: los niños de Dios no están en venta. Y los niños de Dios no están en venta. Tenemos que orar por esos niños que están solos, por esos padres de familia irresponsables, porque tengamos más acciones sociales que puedan mitigar tanto embarazo no deseado, pero no para llegar a un aborto, sino que haya la educación para evitar que se llegue a un asesinato. Pero tenemos que orar por estas cosas. Orar por mi papá. Usted no se ha preguntado que su papá puede morir en cualquier momento. Usted conoce al Señor, pero su papá no, su mamá no, su tío, su tía, su hermano. El papá que no ora por su hijo. Ya se me salvaron estos dos. Bueno, es que se pierda uno, no, hay que orar. Señor, sálvalo, Padre, sálvalo, rescátalo de las tinieblas. Miren, a veces nosotros creemos: esta persona no puede cambiar, esta persona tiene el corazón tan endurecido, dudo que pueda ser transformada por Dios. Mentira. La iglesia, esto no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Aquí, mejor dicho, yo tiro una piedra y le pego a un Pablo Escobar. Le pego a alguien que viene y ha sido redimido por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Entonces oremos: Señor, haz tu obra. No estemos cómodos en este mundo no es de nosotros. No esté cómodo con su economía. Si usted tiene 2 camisas, dé una camisa. Si tiene bienestar económico, dé un mercado. Mira el que lo necesita, ¿no? Seamos empáticos. Tenemos a veces en sobreabundancia y nos olvidamos del que está a nuestro lado, de ese compañero de trabajo. Suplamos los recursos de otros. El Señor dijo: si tienen una capa, den la otra. Si tienen 2 capas, den la otra. Llamemos al que tiene cáncer. Llamemos al que está hospitalizado. Oremos por el que sabemos que está enfermo. Pidámosle al Señor porque haya una sanidad. Volvamos a la empatía. Recordemos que venimos como extranjeros y peregrinos. Estamos exiliados acá. Nos vamos. Aquí no hay que hacer riqueza donde el orín y el óxido lo pueden destruir, lo pueden carcomer. Hagamos tesoros en el cielo donde nada los puede destruir. Vayamos por los que nadie ha ido. Hablémosles a los que nadie les ha hablado. Admiremos más a Jesús, porque nosotros hablamos de lo que admiramos. Y si no hablamos de Jesús, porque no lo admiramos. Necesitamos más comunión con Dios. Hablamos más del mercado de pases, de fútbol. Hablamos más de la economía, del alza de la gasolina. Hablamos más de temas políticos que de nuestro Salvador. Pidámosle al Señor que renueve nuestro amor por Él. Señor, estamos en exilio, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de nuestro estado de cautividad en este mundo. Tú nos has hecho libres, Señor, para llevar la libertad a otros. Tú nos has mostrado el camino, Señor, para vivir para ti y por ti. Transforma
nuestro corazón endurecido, Señor, por un corazón sensible por las almas, un corazón sensible por el prójimo, Señor. Un corazón que sienta la necesidad del otro, Señor, así como mi Señor y mi Salvador Jesucristo sentía la necesidad de otros, así como el Señor suplía la necesidad y tuvo misericordia de las multitudes y les dio pan, les dio alimento. Pon esa misericordia en mí, Señor. Graba como a fuego las prioridades de la vida. Quita de mi mente si de pronto he querido las riquezas en lugar de lo espiritual. Aumenta mi deseo, Señor, por lo espiritual y no por lo terrenal. Pon un corazón y un espíritu como el de Nehemías, Señor, que sabía cuáles eran sus prioridades, que sabía que la comodidad no era una opción, que la opción era tomar el liderazgo de una obra espiritual que tú querías hacer por medio de él. Para este día he nacido, dijo Esther. Para este día el Señor me ha tenido. ¿Para qué he nacido, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Ayúdame a clamar. Pon un espíritu de oración en mí, Señor. Pon un espíritu de oración para que interceda a favor de otros que no te conocen. Que mi oración trascienda lo que siempre he hecho y que sea una oración espiritual con la que yo te pueda buscar. Gracias por Nehemías. Gracias por todos estos libros que nos revelan hombres que son tipo y figura de Cristo, hombres piadosos, hombres que buscan la justificación, la redención. Gracias, Padre, porque tú has mostrado tu misericordia, Señor, y aunque nosotros fuéramos infieles, tú permanecerás fiel. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, ese amor puro que nos sostiene, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdona los pecados de mi familia. Perdona los pecados de mi iglesia con los que hemos pecado contra ti, Señor. Que vengan de ti tiempos de refrigerio, que vengan de ti, venga de ti avivamiento. Levántanos para la alabanza de tu nombre. Llévanos a orar, Señor. Despiértanos. Guíanos. No nos dejes en pasividad, Señor. Que cuando estemos haciendo una actividad de ocio, tu espíritu nos inquiete y no nos deje tranquilos, Señor. Guiándonos, direccionándonos a algo que sea provechoso. Despierta al que está dormido espiritualmente, Señor. Que esta palabra tuya penetre como espada de doble filo, que parta toda coyuntura, todo tuétano, Señor. Que quite toda cadena que el enemigo ha puesto y nos despierte a la realidad de nuestro pecado para acercarnos a ti. Apelamos a tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Te damos un fuerte aplauso en esta noche. Grande y temible eres tú, Señor. Grande y poderoso. Grande y temible.